Passat visquérem una de les nits més importants per a les lletres valencianes i la 127 edició de Xocs Florals de la ciutat i regne de València. Per això, avui hem volgut fer un huequet per atendre-se amb nosaltres a la regina de Xocs Florals d'este any, com és María Fernanda Docón. María Fernanda, bienvenida. Bien hallado. Una de las noches por excelencia de las letras valencianas, pero también una de las noches más importantes de la cual yo te vi disfrutando al máximo de cada uno de los momentos y decir, es que vuelvo a Valencia, ¿no? Estoy en mi tierra. Es que es una cosa curiosa. Fíjate, yo que vivo el espectáculo, que no sé cuantísimos estrenos habré tenido en mi vida, le comentabas antes a Enrique, le comentaba que es como aquella noche en mi entrada y en mi salida, es como si hubiera tenido 100 estrenos a la vez. Me sentí tan querida, tan amada, tan agasajada, tan reverenciada. Fue realmente una cosa que yo esperaba que iba a ser hermosísima y me superó a mí misma, y menos mal que tuve la suerte, aunque voy a tener un vídeo que va a durar casi 2 horas en que me podré ver, pero me pude ver también a mí misma. Como tengo una cierta facilidad para desdoblarme, pude enterarme de lo que me estaba pasando y bueno, disfruté todo lo que te puedas imaginar. ¿No? Considerada una de las grandes damas de la escena artística y vuelves a casa, eso quiere decir que una sí que es profeta en su tierra, ¿no? Eso me han puesto, en una de las titulares han puesto que María Fernanda Docón dice que es profeta en su tierra, y es verdad. Es que soy hija predilecta, medalla de la Generalitat. Me han puesto mi nombre a una calle en Benicalap, y encima además mi amigo Enrique me dice que si quiero ser Regina. Tú fíjate, decime a mí que si quiero ser Regina, no le salté a los brazos, pues porque sí, le salté a los brazos para darle las gracias. Fue para mí un regalo maravilloso. Sí. Tenim amb nosaltres també el president de l'Horat Penat, Enric Esteve. Benvingut. Hola, què tal? Bona vesprada. ¿Qué se puede dir, ¿no? de este any en el qual tenim una persona que s'ha guanyat el món de la pantalla, dels teatres, i ve a guanyar-se el món dels valencians, però que ja el té guanyat, no? No, el món dels valencians ja el té guanyat, no? A més, és una persona que cala molt fonda dins de lo que és la institució, i també, diguem, ha demostrat d'una forma, diguem, molt espontània, com és ella, o sigui que també parlant en castellà se pot amar i defendre a la pàtria valenciana, a València, a Castelló i Alacant. I María Fernanda és una persona que, com tu molt bé has dit antes, és profeta en la seva terra, i al mateix temps, per allà on va, tenim la sort de tindre una magnífica ambaixadora, o sigui que fa un alarde de valencianitat per tots els rincons d'Espanya que va en les seus obres de teatre i tot això. Nosaltres, des de l'Horat Penat, la veritat és que ens sentim molt halagats per aquest acceptament de María Fernanda com a regina, i com totes les regines, però bueno, esta és l'actual i és la que tenim que parlar. És una persona que ha calat molt fonda dins el que és la institució i que serà sempre la 127 regina dels Xocs Florals de la ciutat i regne de València. Així ho manifestarà el retrato, diguem, que en la societat, dins de la nostra seu, perdurarà per els temps, no? O sigui, perquè si visquérem 127 anys més per a poder-ho veure, seria magnífic, no? Pero quedará para la posteridad, y va a ser un recuerdo que empezó hace 2 lunes en el Teatro Principal, y yo sé que usted, leyendo su biografía, he visto cada uno de los personajes que usted ha representado. En este caso, el papel que le toca representar este año es todavía más exigente, ¿no? Exigente, porque además tengo que repentizar, porque yo siempre he actuado con los personajes que he querido hacer, he tenido el privilegio de poder escoger siempre lo que quería hacer, y ha habido unos ensayos, cuando levanto el telón sé lo que voy a hacer, y en cambio aquí se levanta el telón, si no todos los días, pero casi todos los días, y me echo al mundo a ver qué es lo que tengo que decir, lo que tengo que hablar, lo que voy a ver. Yo no he vivido en Valencia, he vivido toda mi vida en Madrid, soy valenciana, de padres valencianos también, pero claro, yo las tripas tanto de nuestras fallas como del Horat Penat no lo he vivido desde que era pequeñita. Estoy recibiendo bocanadas de aire y de cosas maravillosas que me vienen de este mundo del Horat Penat. Por ejemplo, me voy a poner casi a estudiar para ver de qué va realmente la cosa de una forma mucho más profunda de lo que yo pueda conocer, pero estoy feliz porque me parece, y creo que será raro, se lo he dicho a ellos también muchas veces, que será muy raro que escojan una Regina que sea actriz. Entonces, yo cuando me lo dijeron, digo, pues mira, nunca jamás he representado una reina, nunca. Nunca. Fíjate, si habré hecho personajes en mi vida, a Shakespeare nunca ha habido oportunidad, no lo he representado, y tiene muchas reinas, pero en todo lo demás yo jamás he sido reina, y tengo que ser reina por primera vez en mi tierra, no puede ser más bonita. Oye, y será un papel de improvisación, ¿no? Como dice usted, que no sabe
qué se va a celebrar la semana próxima? Y sé que Enrique dirá que tenemos que ir a este acto y ese papel lo tiene que representar usted. No, ellos me lo avisan, pero una cosa sí, bueno, lo sabrás tú también porque eres presentador, pero que cuando llegas a un sitio y te han avisado de qué va la cosa, no es lo mismo que en el teatro. En el teatro yo voy sobre seguro. Claro. Hay un texto aprendido, una obra que he dicho que sí, unos actores que están conmigo, he ensayado, levanto el telón y sé lo que voy a hacer, pero en este festejo maravilloso al cual me han invitado mi amigo Enrique, de verdad... Pero aquí también va sobre lo seguro. Es algo fantástico, porque me gusta, porque me ayuda a tener que estar totalmente fijándome en lo que pasa, lo que me dicen, de qué forma mirar, de qué forma comprender a la gente, que me comprendan a mí. Soy una persona muy extrovertida, además, me encanta la gente, me doy mucho, soy tremendamente, eso que estoy citando ahora, soy muy cercana, y además de corazón, porque me gusta ser así. Y entonces, este mundo de un año que voy a tener, de poder gozar, y luego seguiré, porque estaré detrás de la próxima Regina, viendo lo que hace ella para recordar todas mis vivencias. Sí, ¿verdad? Así que va a ser un año realmente pletórico de satisfacciones para mí. Sí, perquè, Enrique, una dona que té més de 40 premis escènics. 41. Ha rebut 41, veus, per uno. Ha rebut la medalla del Mèrit Cultural de la Generalitat, filla predilecta de València, té un carrer. Y vosotros digo, La té que medalla ser... de oro de Bellas Artes, que fue maravilloso. Sí. Tú sabes que la reina y yo hemos nacido el mismo día, nos felicitamos, llamando el 2 de Sí. noviembre, nacimos las dos, ella es un año más joven que yo, pero nos felicitamos, o sea que estoy tan condecorada que muchas veces por la mañana cuando me levanto miro hacia el cielo y digo, Dios mío, ¿pero qué he hecho yo para merecer esto? Sí. Porque me parece que es como excesivo la cantidad de cosas hermosas que me han regalado en este mundo. O sea, que tenía que ser sí o sí este any era l'any de María Fernanda. ¿no? Efectivamente. Enrique? Además, Era una su cosa- año. Una cosa que ella ha dit, o sea, que diu que en el teatro, o sea, ella ja sap de lo que va així, també saps en gran part de lo que vas, perquè així ja saps que quan deixes al carrer o quan fas qualsevol visita de tipus cultural o de qualsevol altra, comptes en una base molt important, o sea, que és l'afecte i el carinyo de la gent. Ah, això sí. I entonces és molt important perquè... És un handicap que bueno, diuen. jo pensé que així xafes terra segura, ¿no? Y además pasó una cosa muy curiosa porque hay una persona a la cual recordaré toda mi vida que es María Ángeles González Gudino, la mujer de Alfonso María Arau. Ángeles. Ella fue la que me llevó de la mano y arrastras a Rat Penat cuando la conocí en el 99, que vine a ser la mantenedora de la Fallera Mayor Infantil, Sí, de Amparo Morosole. Ahí es cuando yo entré en la parte, digamos, oficial de Valencia, y fue por ella. Me amadrinó, no apadrinó, me amadrinó por completo. Y a partir de ese momento me ha llegado a regalar tantísimas cosas hermosas. Yo creo que ella desde el cielo chiva a la gente y dice, hacer la docón esto, que la docón... Porque No, una no es- decana y no una es maestra normal de la cultura que- valenciana. Fíjate, es que nos ha dejado en este mundo, porque a mí no me ha dejado, ni a nadie, creo yo, el día 12 de febrero, y yo la siento conmigo en todas las cosas. Es más, la noche en que fui yo reina, el lunes pasado, proclamada, llevé su aderezo. Le Sí. pedí a Alfonso Grau, le dije que por favor que esa noche yo quería llevar sus peinetas. No encontramos el pandendif que llevaba, pero un camafeo precioso que tenía ella, porque los pinchos, quería que esa noche reinase conmigo ella otra vez, y reinó indudablemente. Cuando al final de repente saludando a Alfonso, que estaba ya, a Sofía, que estaban arriba, me puse la mano en el pecho para decir, en este momento vuestra madre está conmigo. Entonces tenemos un punto en común. ¿Cuánto hemos aprendido de María Ángeles Gudino, la verdad? Y es una noche, como estamos viendo, una noche donde se inicia un nuevo año, un nuevo ejercicio, también para l'Horat Penat, digamos, hacemos ese paréntesis, y una noche de las letras valencianas por excelencia, ¿no? Jo pensé que verdaderament és una nit, diguem, la nit important, verdadera, de les lletres valencianes, no? I lo difícil, i això ho ha dit en moltes ocasions, lo difícil que és, per exemple, que en aquesta societat nostra valenciana aplegui un certamen a tindre 127 edicions. D'això és un patrimoni que devem de sentir-nos orgullosos els valencians. És igual com de la història de l'Horat Penat, 132 anys, no?, de treballar ahí per la cultura, no? Això és molt important quan hi ha tres homes, o sigui, que, com és Constantí Llombart, un home, diguem, d'esquerres, republicà,
Teodoro Llorente, de dretes, monàrquic, Félix Pizcueta, o sigui, un home liberal, no? I tot això, diguem, tot això se mescla, se fa un còctel i diuen, bueno, així se tenen que enjuntar tots per ser una societat plural i aquesta societat, o sigui, que capien tots els que verdaderament... Perquè el títol de Lo Rapenat és donar compte, és impressionantment bonic, és Societat d'Amadors de les Glòries Valencianes, no? I efectivament els tres ahir oblidaren, diguem, les seues diferències polítiques o socials per a crear aquesta societat de veritat d'amadors de les glòries valencianes. Jo penso que és bonic. Després, ressaltar també que en esta 127 edició, la flor natural és un cant a la maternitat impressionant, o sigui, d'en Foix i Ramon, o sigui, la flor natural és uns poemes, o sigui, de veritat, o sigui, emotius, emocionants, o sigui, plens de ternura i d'amor a la mare, no? I després, què vols que te diga jo, també, el discurs del mantenedor, no? O sigui, Andrés Amorós, va ser un discurs, o sigui, jo penso que molt treballat, o sigui, on va glossar la fe, la pàtria i l'amor d'una forma admirable, no? Jo crec que en realitat, o sigui, com tu molt bé has dit, Rafa, és una gran nit, no?, on les lletres valencianes triomfen, diguem, per el seu propi valor i per la forma, i també per les persones, diguem, que la enaltixen de la forma que este any l'ha enaltit Andrés Amorós. L'any passat, o sigui, l'en van enaltir, o sigui, Paloma Gómez, o l'altre any d'allà, Antonio Gala, en fi, tots a lo llarg de la història, els mantenedors que ha tingut, o sigui, que jo pense que són mantenedors molt importants que han vingut a glossar les excel·lències de la cultura i la llengua valenciana. I quedar-se, que jo dic sempre, quedar-se i deixar essència i deixar-se de pegar voltes com molta gent vol pegar-li, que ens quedem en aquesta essència. Y sí me gustaría, para despedirme, este es un programa dedicado a la Navidad. Es la hora de estar con la familia y muchas personas quieren felicitar Navidad. Me gustaría que sea usted, Fernanda, quien felicite Navidad a todos los valencianos, ya que tenemos una oportunidad. Y la cámara aquí para usted, para que felicite la Navidad. ¿Dónde está mi cámara? ¿Ahí enfrente? Esta de ahí, sí. Pues os deseo para la Navidad lo que voy a tener yo. Estar reunida con mi familia, tener paz, amor, buena cena, risas, cariño. El que tenga la suerte de tener todo eso, pues será posiblemente más feliz que el que esté solo, pero que esté solo, que piense que nunca se está solo. Dios está con nosotros seguro. Feliz Nochebuena, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Ah, y felices Reyes, puestos a desear felicidad, que todo sea feliz. Que todo sea feliz. Pues la verdad ha sido un placer, María Fernanda, tenerte aquí con nosotros. Esperemos que vuelva durante este año, porque hay mucho, y yo me quedan muchas preguntas, se me quedan en el tintero, que espero poder hacerlas más adelante. Estoy dispuesta a contestarte, y además, como estaré ya más ducha en la materia, podré entrar mucho más a fondo en las cosas, te lo aseguro. Yo aprendo muy rápido. Entonces puedo decir que tengo una cita con María Fernanda. Exacto. ¿Sí? El año que viene, ¿Seguro? si Dios quiere. Segurísimo que sí. Muchísimas gracias y enhorabuena y felicidades. Muchas gracias. I Enrique, que de veres que felicitats, a seguir treballant, deixar les males llengües a un costat i a seguir en la projecció que porteu, de veres. Moltes gràcies, així no ho farem, Rafa. Moltes gràcies.